Vamos a empezar el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ya agotamos el capítulo 1, vamos a empezar el 2. Sin embargo, acordémonos, todo esto está dentro de un marco de referencia que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 19. Y el marco de referencia general en esos tres capítulos es dejar al hombre sin excusa. Acuérdense, ese es como el encabezado general de los primeros tres capítulos. Pablo se propone dejar a todos los hombres sin excusa. En el capítulo 1, hasta donde vimos la última vez, vimos que Pablo dejó definitivamente sin excusa y condenado a todos los hombres, específicamente a los gentiles. Se estaba refiriendo a todos aquellos que tienen ciertos tipos de práctica pagana. Y bueno, como vimos en el último sermón, en esa lista numerosa que Pablo hace, no quedamos ninguno fuera de ella. No quedamos ninguna con excusa, ¿no es cierto? Sin embargo, en el capítulo 2 es interesante lo que sigue, porque ahora Pablo va a pasar a hablar a aquellos que son buenos. Ya no va a juzgar a los depravados, ya no va a juzgar a los paganos. Ahora Pablo va a juzgar a los de adentro, a los de su casa. Y en esta primera parte del capítulo 2 vamos a ver algo que se llama principios del juicio de Dios. Hoy no vamos a ver todo, solamente vamos a ver versículos 1 hasta el 3. Dice Romanos capítulo 2 versículos 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Después de leer la solemne condenación de Pablo contra quienes han abandonado el juicio de Dios y se han hundido en los pecados execrables mencionados, capítulo 1, naturalmente que uno se pregunta, ¿cómo es que Dios trata entonces a la persona más recta, moral y religiosa, la cual tiene cierto discernimiento del bien y del mal y lleva una vida extremadamente virtuosa? Es natural que Dios trate así a los paganos, a los depravados. Eso es obvio. Muchas personas éticamente correctas estarían más que dispuestas a unirse a Pablo en su evaluación de la gente flagrantemente inmoral que acaba de describir y decir, yo estoy de acuerdo con usted, Pablo. Merecen todo el peso de la ira de Dios los que tal hacen. ¿Estamos de acuerdo? Es obvio que ellos merecen recibir el juicio de Dios. La mayoría de los judíos en el tiempo de Pablo creían en la idea de que hacer ciertas cosas, obras morales y religiosas, producía justicia. Específicamente, podían ganarse el favor especial de Dios y por ende la vida eterna, guardando la ley mosaica y las tradiciones de los rabinos. Incluso muchos creían que si fracasaban en el esfuerzo por las obras, podrían perderse alguna recompensa en la tierra, pero de todas maneras quedaban exentos del juicio de Dios, simplemente por el hecho de que eran judíos, miembros del pueblo escogido de Dios. ¿Sí?
Ellos fueron el pueblo escogido de Dios, no cabe duda. Ellos tenían el firme convencimiento de que Dios juzgaría y condenaría a los gentiles paganos debido a su idolatría e inmoralidad, pero que ningún judío experimentaría jamás tal condenación. ¿Qué les parece? Esa era la apreciación que tenían acerca de sí mismos los judíos, ¿no es cierto? Ellos, por ser el pueblo especial, escogido de Dios, por tener la ley y los pactos, la revelación de Dios, y por cumplir y guardar ciertos ritos y ceremonias religiosas dadas en la ley, ellos creían que iban derecho para el cielo. Bueno, muchas personas hoy día reconocen y procuran mantener los estándares de las Escrituras y hasta profesan ser cristianas. Ahora yo quiero hacer una diferencia aquí. A veces nosotros desde el púlpito decimos o hablamos de personas que profesan ser cristianas. Cuando hablamos de esa manera, no quiere decir que sean cristianas. Una cosa es que profesen fe y otra cosa es que realmente sean. ¿Sí? Solo quise hacer esa aclaración porque muchas veces hace uno uso de estas palabras para que se entiendan. Entonces, estaba diciendo que muchas personas hoy día reconocen y procuran mantener los estándares de las Escrituras y hasta profesan ser cristianas. Sin embargo, puesto que no son verdaderos creyentes en Dios, carecen de todos los recursos espirituales para mantener esa moralidad divina en sus vidas y son incapaces de supeditar su pecaminosidad o de vencer su pecaminosidad. Es una persona que sin ser cristiana está luchando con todas sus fuerzas a tratar de ser cristiano. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es ser cristiano de corazón y otra cosa es tratar de ser cristiano. Y lo digo de una vez, aunque voy a seguir insistiendo en lo mismo. Son más los que tratan de ser cristianos que los verdaderos cristianos. Son más los que se esfuerzan por ser cristianos. Depositan su confianza en el bautismo que recibieron, en el hecho de ser miembros de una iglesia reformada o de haber nacido en una familia cristiana, en los sacramentos, en los estándares éticos altos, en la ortodoxia doctrinal o en cualquier otra cantidad de ideas, relaciones o ceremonias externas a fin de garantizar su seguridad espiritual y hasta la eterna. ¿Cuántos aquí presentes no ponen su confianza en todas estas cosas que acabo de mencionar? Pues yo ya fui bautizado, voy derechito para el cielo. Soy miembro de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia en Houston, voy para el cielo. Sirvo en la iglesia. Somos parte de una iglesia de sana doctrina, entonces todos vamos para el cielo. Esa es una falsa seguridad. No obstante, nadie puede entender ni apropiarse de la salvación aparte de reconocer que es culpable delante de Dios y que está condenado, totalmente incapaz de alcanzar por sí mismo el estándar de justicia de Dios. Y ninguna persona es la excepción a esta regla. Yo sé que muchas veces, espero por lo menos sea así, pero a veces les redarguye el sermón a algunas personas, ¿no? Los hace sentirse un poquito culpables. Eso no es suficiente. ¿Se siente culpable cuando se exponen las Escrituras? Eso no es suficiente. Tienes que sentir realmente que estás condenado, que estás muerto.
que no tienes ningún valor aparte de Cristo. Sentir la condenación. La persona moral por fuera, que es amigable y caritativa, pero que se satisface con ello, ¿ven? Haciendo cosas buenas, llamando la atención. Es en realidad más difícil de alcanzar con el Evangelio que la persona reprobada que ha tocado fondo, reconocido su pecado y abandonando toda su esperanza. Sí, ¿saben que nuestro Señor Jesucristo dijo que los ladrones, los borrachos, las prostitutas y todos ellos van delante en el reino de los cielos, antes que los religiosos? ¿Y saben por qué? O porque es más fácil para un borracho, para un ladrón o para una prostituta reconocer su maldad y su pecado que para un fariseo o un religioso. Ese es el punto. Por lo tanto, después de mostrar al pagano inmoral en su perdición total, aparte de Cristo, Pablo procede con gran ímpetu y claridad a mostrarle al moralista que ante Dios es igualmente culpable y está también bajo la misma condenación. ¿Se acuerdan de la lista de pecados en el último sermón? Espero que sí. Y si no, como quiera, aquí tienen la copia. Todos ellos quedaron bajo juicio, bajo condenación, ¿recuerdan? Y Pablo ahora pasa a decir que los que se portan bien, que los moralistas y religiosos merecen exactamente la misma condenación que toda esa lista de pecadores que aparece allí. Ese es el punto. Y al hacer esto presenta 6 principios por los cuales Dios juzga a los hombres pecadores. El primero de ellos es el conocimiento, versículo 1. Segundo de ellos, verdad, versículos 2 al 3. El tercero es la culpa, versículos 4 al 5. Obras, versículos 6 al 10. Imparcialidad, versículos 11 al 15. Y motivo, versículo 16. Por supuesto, eso va a tardar más que un sermón solamente. O el día de hoy solamente vamos a ver los 2 primeros. Vamos a hablar acerca del conocimiento y de la verdad. En primer lugar, hablemos del conocimiento. Versículo 1 de Romanos 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Ok. Por lo cual, se refiere a lo que Pablo acaba de decir en la segunda mitad del capítulo 1, y específicamente a esa declaración introductoria de Romanos 1, 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y sigue hablando, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Ok, por lo cual, lo que quiere decir es, todas las personas tienen un conocimiento intrínseco de Dios, o sea, dentro de ellos, esa es la idea, intrínseco, dentro de ellos. Todas las personas tienen un conocimiento de Dios en ellos. Eso ya lo dijimos, ya lo hablamos. Sin embargo, dirigiéndose al representante del otro grupo, compuesto de personas morales, el apóstol dice lo siguiente: eres inexcusable. Estamos otra vez en el versículo 1 del capítulo 2. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Como queda claro en el versículo 17 del 2, él estaba hablando principalmente a los judíos, quienes se caracterizaban por juzgar a los gentiles al considerarlos como inferiores espiritualmente.
y por fuera del alcance y el interés de la misericordia y el cuidado de Dios. Lo dije ahorita en la introducción, ¿no? Esa era la apreciación que los judíos tenían acerca de sí mismos. Ellos se creían superiores a los demás por el hecho de ser el pueblo escogido de Dios. La expresión, quien quiera que seas, también abarca a todos los moralistas. Sabemos que Pablo se está dirigiendo principalmente a los judíos en su contexto. Sin embargo, esa expresión, quien quiera que seas, abarca a todos los moralistas, incluyendo a los cristianos de profesión, quienes creen que están eximidos del juicio de Dios porque no se han hundido en los extremos inmorales y paganos que Pablo acaba de mencionar. No en vano sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu y cada palabra que tenemos es inspirada. Quien quiera que seas, tú. ¿Eres cristiano reformado, bautista? Puede ser tú también. Abarca a todos los moralistas. El argumento inicial de Pablo es sencillo. En lo que juzgas a otro. Señala el apóstol que se condena a sí mismo. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque es obvio que tienes un criterio por el cual juzgar, lo cual significa que conoces la verdad acerca de lo que es bueno y malo delante de Dios. Escuchen esto. Quien quiera que seas, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Tú que juzgas? Que tú también conoces la verdad. Que tú tienes un conocimiento de la verdad, de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿O de dónde sacas tu criterio para juzgar a los demás? Entonces tú tienes un conocimiento de la verdad, un conocimiento de Dios. Aún los gentiles conocen la verdad básica del eterno poder y deidad de Dios, como dijimos, a través de la revelación natural. Y también cuentan con un sentido de lo bueno y lo malo en sus conciencias. Todos, gentiles, judíos, todos, tienen esas dos revelaciones de Dios. Tienen una revelación natural a través de la creación, pero también tienen una revelación dada en sus corazones, en sus conciencias, que les dicen que está bien y que está mal. Sin embargo, el judío, en comparación, no solamente tenía a disposición esos dos medios para conocer la verdad de Dios, sino que también tenía la gran ventaja de haber recibido la revelación especial de Dios a través de las Escrituras. Otra vez, a ellos les fueron dados los pactos, la ley, los profetas. Y no solo eso, sino que además casi todos los judíos en el tiempo de Pablo habrían conocido algo acerca de Jesucristo y sus enseñanzas y afirmaciones, así hubieran estado dispuestos a creer en Él o no. ¿Sí? Entonces, esto es más profundo, ¿no? Todos los hombres tienen un conocimiento general de Dios, dado a través de la creación y a través de la conciencia. Eso está claro. Los judíos tenían una revelación mucho más clara y abundante. Tenían las Escrituras, bueno, el Antiguo Testamento en su tiempo, y además la mayoría de los judíos habían escuchado acerca de Jesucristo. Tal conocimiento los hacía aún más inexcusables, por cuanto su mayor conocimiento de la verdad de Dios los hacía más responsables del uso que le dieran. Miren, hermanos, a mayor luz, mayor responsabilidad. Y amigos también, hablo para todos. A mayor luz, mayor responsabilidad. Ustedes que están sentados el día de hoy escuchando la palabra de Dios son más responsables que antes de que entraran a este lugar. ¿Sí? Pablo estaba diciendo que
que si hay paganos que relativamente hablando no han recibido la luz divina y no obstante conocen verdades básicas acerca de Dios y se dan cuenta de que merecen su castigo, como lo vimos en el versículo 32, ¿cuánto más deberían hacer esto los judíos? ¿Se dan cuenta de la argumentación de Pablo? Si los gentiles, que no tenían la misma luz que tenían los judíos, quedaron todos sin excusa, como terminamos la última vez, pues cuánto mayor responsabilidad tienen los judíos, o tenían los judíos, porque ellos sí tenían toda la revelación de Dios. Y el mismo principio se aplica a los cristianos, tanto nominales como verdaderos. Otra vez, ya saben qué significa un cristiano nominal, ¿no? Solo de nombre. Debido a que ellos tienen un conocimiento mayor de la verdad de Dios, son más responsables por Él y más inexcusables cuando en su justicia propia juzgan a otros por medio de lo que saben. Pablo está hablando del juicio de Dios. Y Pablo dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas a otro. Qué fácil es hablar de los demás. Eso no cuesta nada. Qué fácil es ver los errores de los demás. Oh, sí. Pero en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Miren conmigo Hebreos capítulo 10, versículos 26 en adelante. Hebreos capítulo 10. Los judíos pues definitivamente tenían menos excusa que los gentiles, ¿verdad? Al igual que muchos cristianos. Tienen menos excusa que los que nunca han oído acerca del Evangelio. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, escuchen esto, estas palabras son bien fuertes. Porque si pecaremos voluntariamente o deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estamos hablando del conocimiento, acuérdense, ¿verdad? Los gentiles por naturaleza no tienen el mismo conocimiento que tienen los judíos o los cristianos el día de hoy. Los cristianos nominales o verdaderos. Entonces dice aquí que si pecaremos voluntariamente, es decir, apartarnos, hay que aclarar allí esa palabra, porque no se trata solamente de pecar, porque pues pecar todos los días, pecamos. Pero la palabra pecado allí es mucho más específica en cuanto al hecho de apartarse de la fe. ¿Sí? Y ahorita van a ver por qué. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ustedes ya lo tienen. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Wow. Pero Cristo murió para salvar al más vil de los pecadores. Bueno, escuchen esto. Si se apartasen voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes! Y escuchen lo que sigue. Y aquí viene la razón de por qué traje este texto. No crean que lo traje nomás para hacerlo sentir mal. No, es parte de mi mensaje. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? Si alguien veía a otro cometer un crimen, 2 o 3 lo habían visto y eran testigos, tenía que morir esa persona. Bueno, aun cuando no hubo testigos y no confesaron su pecado, ¿recuerdan?
en tiempo de José, ahorita se me va el nombre de la persona específica que murió, que tuvieron que sacarlo y apedrearlo con su familia. Escuchen eso, si eso sucede con los que violan la ley de Moisés, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso significa, entonces, ese es el significado de la palabra pecar del versículo 26. ¿Ven a qué se refiere pecar allí? No es a cualquier pecado, es a esto. A pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues con razón ya no hay más sacrificio por los pecados, porque ya el Cordero inmolado fue, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué hay de los que pisotean al Hijo de Dios? De los que rehúsan a creer el Evangelio. ¿Qué más puede haber? Ya no hay más excusa, ya no hay más sacrificio. Entonces, si los que violaban la ley de Moisés morían irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que recibirá el que no creyere el Evangelio? ¿El que rechazare al Hijo de Dios? Santiago también dio una advertencia especial a quienes aspiran a ser maestros cristianos, recordándoles que debido a su mayor conocimiento de la verdad de Dios, serán juzgados más estrictamente por Él. Hermanos, la posición de predicar es un privilegio grande, enorme, de parte de Dios, sin lugar a dudas. Pero es una gran responsabilidad también. Es enorme. Miren Santiago, ahí enseguida, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? ¿Por qué? Otra vez, porque a mayor grado de conocimiento, mayor responsabilidad. Es un principio básico y sencillo que todos podemos entender aquí, ¿verdad? A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. El hecho es, después de estos textos que hemos visto, el hecho es que los moralistas que condenan el pecado de los demás están llenos de sus propias iniquidades, las cuales deben ser juzgadas por ese mismo criterio. Escuchen esto. Si resulta fácil juzgar a alguien, no sé, porque toma o porque es chismosa o bueno, no sé, pongan ustedes ahí el pecado. Si resulta fácil para nosotros juzgar a tales personas por el conocimiento que ya tenemos de la verdad, pues tengan presente esto, mis amados hermanos y amigos que están aquí. Que por ese conocimiento que ustedes, sobre la base de ese conocimiento por el cual ustedes están juzgando a esos hermanos, a esas personas, es la misma base sobre la cual ustedes van a ser juzgados también. ¿Sí? Es así de sencillo. Con la regla con que medís, seréis medidos. No es una frase mía, es de Cristo. Pero no se trataba solamente de establecer que quienes juzgan a los demás están equivocados cuando tratan de evaluar su estatura moral, sino que también están equivocados en la evaluación que hacen de su propia estatura moral. Oigan esto, no solamente se equivocan al tratar de juzgar a los demás cuando ellos hacen lo mismo, sino que ellos también erran o se equivocan cuando ellos se evalúan a sí mismos. Con razón Pablo decía, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
qué fácil, así como es muy fácil juzgar a los demás, qué fácil también es para nosotros hacer una evaluación de nosotros mismos como buenas personas. Pues yo no soy como aquel que es un borracho o como aquel que es un chismoso. Qué fácil resulta juzgarnos bien. Y eso también lo condena Pablo, porque dice, tú que juzgas, haces lo mismo. Pablo insiste en eso. Los justos en su propia opinión cometen dos errores graves. Subestiman la altura del criterio de justicia de Dios, el cual abarca tanto la vida interna como la externa, y lo cual es el tema central del Sermón del Monte. Cristo se enfoca no tanto en la conducta externa, sino en el corazón. Pero también subestiman la profundidad de su propio pecado. Y es una tentación universal. No crean que solo les pasa a ustedes, a todos nos pasa. Es una tentación universal exagerar las faltas de los demás al mismo tiempo que se minimizan las propias. Fijarse en la pequeña paja del ojo de tu hermano y pasar por alto la viga que hay en nuestro propio ojo. Aquí tenemos el Sermón del Monte explicado. De eso se trata. El juicio. Qué fácil es hacer eso. Muchos santurrones y ciegos que leyeron estas palabras de Pablo seguramente llegaron a la conclusión llegaron a la conclusión de que lo que él estaba diciendo no se aplicaba a ellos. Eso del juicio de Dios, no, yo soy judío, eso no me toca a mí. Al igual que el líder joven y rico en Lucas 18:21, estaban convencidos de haber hecho un trabajo satisfactorio guardando los mandamientos de Dios. ¿Recuerdan ustedes a este joven? Yo he guardado toda la ley desde pequeño. Yo nací siendo cristiano. Hay personas que dicen así. Yo nací siendo cristiano. Bueno, y sin embargo ya sabemos cómo terminó la historia. Era ese espíritu de justicia egocéntrica lo que Jesús impugnó repetidamente en el Sermón del Monte. Tras declarar este versículo, Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Escucharon eso? Si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, alguien pudiera pensar, wow, nos la está poniendo dura. Los fariseos eran estrictos, rigurosos en el cumplimiento de la ley. Pues ¿quién puede, Señor? Y Cristo, bueno, lo vimos a lo largo del Sermón del Monte, ahí está esa serie, ustedes pueden volver a la página, les recomiendo que vayan. Nuestro Señor se enfoca no tanto en la conducta, en los actos externos de la persona. Nuestro Señor se enfoca principalmente en el corazón. ¿Sí? Con razón aseveró que la persona que se enoja o insulta a su hermano es tan merecedora del castigo como el homicida. ¿Escucharon la lectura que hizo el hermano hace un momento? Ustedes dicen que cualquiera que mate a alguien es culpable de juicio. Eso es obvio. Pero el espíritu de la ley es lo que dice: cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Wow. Y se hace exactamente merecedor del mismo castigo. Por eso les decía al principio que en esa lista de pecados que Pablo mencionó en el capítulo 1, son pecados graves, feos, póngale lo que quiera, pero ahora Pablo va a pasar
a exponer los pecados de los moralistas y religiosos. Ponle tú que en Romanos 1 habló de homicidio. Es como si ahora estuviera hablando del enojo. Y ya saben ustedes cuál es el significado de Cristo. O la explicación, más bien, la explicación que Cristo le da a esto. Que tanto el uno como el otro son igualmente culpables. Así de sencillo. Tanto el uno como el otro. Igual, la persona que tiene lujuria es culpable de adulterio o fornicación, tanto como lo es la persona que comete físicamente esos actos inmorales. Son igualmente dignos de condenación. Y si uno lee el texto del Sermón del Monte, es fuerte cuando Cristo dice, pues es preferible que se saquen un ojo y vayan tuertos al cielo. Estoy parafraseando, por supuesto. O que se quiten una mano, ¿no? Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por supuesto, Cristo no está incitando a que hagan ese tipo de cosas. Pero las palabras que está usando nuestro bendito Señor allí son lo suficientemente fuertes para que nosotros veamos, entendamos la gravedad del pecado. Ese es el punto allí. Es como si mejor fueras tuerto, cojo o manco al cielo, a que sigas cometiendo pecados. Y no pecados tan groseros como los que vimos, sino a pensar, a poner en acción nuestra mente pecadora. Ese es el punto, el corazón. Por eso Cristo dice, si vuestra justicia no fuere mayor. Entonces, ¿qué quiere decir Cristo con eso de que si nuestra justicia no fuere mayor? Bueno, quiere decir que es una justicia que viene de adentro, del corazón. Que no se fija solamente en la apariencia de lo externo, sino que es algo mucho más poderoso y fuerte que eso. Es algo que viene de adentro, del corazón. Y claro, ¿quién más puede a nosotros imputarnos esa justicia para nosotros vivir una vida justa? Sino el Espíritu Santo. En eso consiste la justicia mayor para entrar al reino de los cielos. Si alguno tiene conocimiento suficiente para juzgar a otros, entonces es condenado por él mismo, ya que también tiene lo suficiente para juzgar su propia condición a la luz de esta verdad. Bien, hermanos, entonces eso en cuanto al conocimiento. Todos aquí tenemos ese conocimiento. Y es el mismo conocimiento sobre el cual seremos juzgados. Pero hablemos rápidamente acerca de la verdad. Versículos 2 y 3 del capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En primer lugar, sabemos es la traducción de oida, que transmite la idea de consecuencia, de lo que es obvio y conocido por todos. Sabemos, es obvio, que los que practican tales cosas, los pecados listados, ya sabemos, son dignos de muerte. Entonces, o por lo tanto, es seguro que los judíos, quienes gozan de mayor iluminación espiritual, conocen la realidad del juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Entonces, los judíos no solamente se creían superiores a los demás, por el hecho de ser el pueblo de Dios, por haber recibido la ley, los pactos, las promesas, pero además ellos sabían el juicio de Dios contra los que practicaban ese tipo de cosas. Y por lo tanto nosotros también lo sabemos. Todo lo que Dios hace es por naturaleza recto y conforme a la verdad.
pues Él es la verdad misma. Todo lo que Dios hace es recto y conforme a la verdad. Pablo declara en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso, hace un momento les dije también, que aunque es muy fácil hacer una apreciación más alta de nosotros mismos, de lo que debe ser, ¿saben qué es eso? Es una mentira. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que cuando ustedes hagan una evaluación de sí mismos, en realidad, somos peores de lo que nosotros creemos que somos. Un amén escuché por ahí. Pero es la verdad. Capítulo 9, versículo 14 de Romanos. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es incapaz de hacer algo que no sea correcto o decir algo que no sea verdad. Él es incapaz de eso. El Salmo 9, versículos 4 y 8 dicen, sentado en el trono juzgando con justicia. Y luego, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Todo lo que Dios hace es justo, recto y verdadero. Y esa es la verdad sobre la cual Dios va a juzgar a todos los hombres. Sobre la base, no de la justicia de ninguna persona, aparte de Cristo. Sobre la base de su propia justicia. Otro salmista dijo con regocijo de Dios, Salmo 96:13, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Estamos de acuerdo con esto? Quizás, pero ¿estamos listos para enfrentar esto? Un poco diferente. Siempre hay distorsiones en la percepción humana. Escuchen esto, pero nunca en la de Dios. Nosotros siempre nos vamos a equivocar, nosotros siempre vamos a fallar, pero Dios nunca. Los hombres están tan acostumbrados a las bendiciones y a la misericordia de Dios que ya las dan por sentado, sin darse cuenta de que reciben esas cosas debido únicamente a la longanimidad y la gracia de Dios. Qué fácil es dar por sentado que yo voy a amanecer al otro día, ¿no? Hasta mañana. Qué fácil es dar por sentado que yo voy a comer en un momento. O qué fácil es dar por sentado que mi corazón va a palpitar en 2 segundos. Creemos que eso es por naturaleza, que lo merecemos. La naturaleza... estaba diciendo que todos damos por sentados eso. Pero la realidad, hermanos y amigos, es que Dios sería perfectamente justo si Él destruyera a cualquier persona o a todas las personas cuando a Él le plazca. Es fuerte lo que pasó en Bahamas, ¿no es cierto? Es muy lamentable. ¿Cuántas personas? Niños. Pero es fácil para nosotros verlo de esa manera. Pero para Dios, ¿qué es eso? Es lo justo. Es lo justo. Y no solamente fue lo justo para ellos, sino que es lo que en realidad todos deberíamos recibir. ¿Recuerdan ustedes cuando a los judíos se le acercaron al Señor para decirle, mira esa matanza de niños que ocurrió, y mira aquellos que les cayó la torre? ¿Y qué les dijo Cristo? Os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Wow, eso es justicia. La naturaleza humana, por su parte, se dedica a hacer negocios con la gracia de Dios, creyendo que todas las cosas van a salir bien al fin de cuentas, porque Dios es demasiado bueno y misericordioso como para enviar a cualquier persona al infierno. Algunos han llegado a creer a estar en el aniquilacionismo, o sea que se mueren y dejan de existir, simplemente para negar la realidad de que se van a enfrentar a un juicio,
Pablo advierte, hermanos, con severidad en contra de esa falsa confianza. Aunque él era consciente de no tener un pecado específico, no confesó. Vuelvo a repetir esta idea. Aunque él era consciente de no tener un pecado específico, no confesado en su propia vida, hasta él mismo sabía que le era imposible fiarse de su juicio humano imperfecto, ya que él declaró en 1 Corintios 4:3, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Pablo sabía que habían pecados en su vida, con los cuales estaba luchando, estaba batallando. Sin embargo, al final de cuentas, no era su propio juicio, el de él, el que lo iba a juzgar, sino el juicio de Dios. Por eso les dije hace un momento, cuando nosotros hacemos una evaluación de nosotros mismos, siendo honestos, saben que en realidad somos peores de lo que nosotros creemos que somos. Es lo que Pablo está diciendo aquí. El que me juzga al final es el Señor. Él sabía que el discernimiento de toda persona está distorsionado y que nadie puede guardar la esperanza de poder hacer una evaluación adecuada, ni siquiera de su propia salud espiritual, mucho menos la de otra persona. ¿Sí? Si somos incapaces de evaluarnos a nosotros mismos justamente, pues somos mucho más incapaces de evaluar a los demás. Pero qué fácil es hacer lo contrario, ¿no? Versículo 5 de Romanos 2, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Miren, mientras estamos en esta vida, solamente vamos a ver lo externo. Pero quien conoce los corazones es el Señor. A Él no lo podemos engañar. Manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El juicio del hombre nunca concuerda por completo con la verdad, porque él nunca conoce la verdad completa. Aunque conocemos la verdad, ¿sí?, la conocemos en parte, pero no completa, y por eso nuestros juicios también son imperfectos. Cuando el moralista orgulloso juzga y condena a otros, al tiempo que piensa de sí mismo como alguien aceptable para Dios, es únicamente porque está juzgando desde su propia perspectiva distorsionada y pervertida, la cual la naturaleza humana siempre manipula y retuerce para ventaja propia. Pero la perspectiva y el juicio de Dios son siempre perfectos. Por esa razón el autor de los Hebreos también nos advierte en capítulo 4, versículo 13 lo siguiente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Escuchen esto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Saben lo que significa eso? Es claro, ¿no es cierto? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando ustedes pecan en lo secreto, déjenme les digo algo, no están en secreto, no están en secreto, hay alguien más ahí cuando estás pecando. Cada pecado que cada individuo ha cometido en toda su vida irradia ante Dios sobre una pantalla que tiene el mismo tamaño de la vida, por así decirlo, ya que desde su punto de vista no puede perderse ni un solo detalle. A Dios no se le escapa nada. La esperanza secreta del hipócrita es que de alguna manera Dios le juzgue conforme a un criterio más bajo que el de la verdad y la justicia perfectas. Esa es su esperanza. Wow, qué lamentable que alguien esté esperando algo así. Que esté aquí sentado y simplemente esté esperando que Dios al final no vaya a ser tan justo, vamos a decir. Eso sería muy lamentable, porque se va a llevar una sorpresa del tamaño de la eternidad.
Él conoce lo suficiente como para reconocer la maldad de su propio corazón, pero espera en vano que Dios le juzgue de la misma forma superficial como ha sido juzgado por otros y por Él mismo. Nosotros nos tratamos bien y a veces nos halagamos ciertas cosas. Y sabes, y claro, no que no se pueda o no se deba hacer, pero muchas veces nosotros nos convencemos tanto de lo bueno que somos que olvidamos que en realidad somos otra cosa. Tratar de jugar a una especie de acertijo religioso, deseando ser juzgado por su apariencia y no conforme a su verdadero carácter. Y debido a que la mayoría de los hombres le aceptan por lo que aparenta ser, supone como la mayoría de los hipócritas que Dios hará lo mismo. Pues como nadie me conoce en lo secreto y todos me aplauden y me halagan, yo pienso que Dios va a hacer lo mismo. No, acuérdense, Dios me conoce en lo secreto. Por eso, escuchen esto, esa precaución que Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 16:7, no mire su parecer, el de Eliab, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A los hombres los podemos engañar, ¿sí? Jóvenes, amigos. A los hombres los podemos engañar, a Dios no. A Dios no. Y piensas esto, versículo 3 del capítulo 2, ya para terminar. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El moralista hace estimaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. El hombre hipócrita y justo en su propia opinión que juzga a los que tal hacen aquellas cosas que él mismo practica, no hace más que atraer mayor juicio de Dios sobre sí mismo. Y Dios no solo le va a practicar por esas prácticas malignas, sino también por su hipocresía reflejada en el juicio a otros basado en su propia justicia. Por eso, Mateo 23, versículo 7, Cristo critica fuertemente a los hipócritas diciendo que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. A Dios no podemos engañarlo. Pablo está diciendo que eres un necio y te engañas a ti mismo si piensas que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿O crees que Dios te va a juzgar con otra medida? Estás equivocado. ¿Cómo puede escapar del juicio divino? Si estamos constreñidos a condenarnos a nosotros mismos, ¿cuánto más habrá de condenarnos el Dios de santidad infinita? Por eso les dije hace un momento, si cuando ustedes están aquí escuchando el sermón, muchas veces se sienten culpables, y algunos se pueden sentir condenados, si esos ustedes sienten por ustedes mismos, ¿cuánto más no debe sentir el Dios que es santo y justo? El autor a los Hebreos declara lo siguiente, Hebreos 12, 25 al 29. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, refiriéndose a Moisés, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ellos no escaparon, mucho menos nosotros. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que
queden las inconmovibles. Así que, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Puesto que los israelitas rehusaron escuchar a Dios cuando les habló en la tierra con relación a su ley, esa generación pereció en el desierto. Ellos recibieron la ley de Dios, vieron a Moisés iluminado, como vimos hace un momento. ¿Y qué pasó con ellos? Perecieron. ¿Cuánto más responsables entonces serán los que desatiendan el mensaje infinitamente mayor del Evangelio? Si esa generación toda pereció en el desierto, ¿qué creen que pasará con esta generación si rechaza el Evangelio? ¿Qué creen? Si la palabra dicha por medio de ángeles, Hebreos 2, versículos 2 y 3, si la palabra dicha por medio de ángeles, esto es la ley mosaica, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación que fue ofrecida por medio del propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la pregunta no es si eres religioso, si asistes a la iglesia o eres miembro de la misma. La pregunta no es si participas de la cena o sirves en algún ministerio en la iglesia. La pregunta no es si ayudas a otros o eres buena persona. Esa no es la pregunta que te estoy haciendo. La pregunta es, ¿tienes una relación personal con el Hijo de Dios, con Jesucristo? Eso es lo más importante. Él es la verdad misma. No importa qué tan religioso o moralmente bueno seas, el infierno está lleno de moralistas y religiosos. Haz tu evaluación y considera. Oremos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por tu bendita palabra, por la claridad con que nos hablas. Y te rogamos, Señor, también que perdones nuestra maldad, nuestra hipocresía. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Nos muestres a Cristo, porque fuera de Él estamos condenados. Te pedimos, Señor, que quites el velo de la mente y el corazón de aquellos que aún siguen en tinieblas, que piensan que son, pero que en realidad no son. Por el hecho de ser miembros de la iglesia o por tomar de la cena o participar de las actividades eclesiásticas, tener una falsa confianza. Pero te ruego, Señor, para que les abra los ojos de su corazón y puedan ver a Cristo, puedan tener una relación personal contigo. Te lo suplicamos, oh Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén. Amén.